Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Llevamos varios meses hablando sobre el uso y explotación de métricas bajo el paraguas de Polaris, la forma que tenemos en Paradigma de desarrollar software de manera ágil. Y hoy, para cerrar esta serie de episodios, vamos a hablar de métricas de calidad y seguridad. Para ello me acompañan Mariano Andrino y Alejandro García, miembros del equipo de QSO en Paradigma Digital. Y llevará la entrevista Alberto García Román, Agile Coach, también en Paradigma. Os dejo con ellos. Muchas gracias, Maribel, una semana más por dejarnos acompañaros en estos podcasts para seguir hablando de métricas, para seguir hablando de las métricas en Polaris. En esta ocasión, pues como nos ha dicho Maribel, nos acompañan Alex y Mariano. Sí que me gustaría que os presentarais, ¿no? Un poquito, aunque sea un titular, para que también nuestros oyentes pues entiendan a qué os dedicáis dentro de Paradigma y cuáles son vuestras funciones o vuestras responsabilidades. Muy buenas, pues si queréis arranco yo. Pues soy Mariano, mi rol principalmente pues es velar por la calidad y seguridad en Paradigma de los proyectos, hacer el seguimiento de que siguen los criterios adecuados con sus buenas prácticas de calidad, trabajando junto con Alex, ¿no? Y con otras personas, ¿no? Con esa iniciativa de mejora continua, ¿no? En todo Paradigma. Y yo soy Alex, también estoy trabajando con Mariano, estamos en el mismo grupo, pertenecemos al grupo de QSO y bueno, pues un poco como ha comentado Mariano, también trabajando por velar la calidad de los proyectos a los que damos servicio. Genial, muchas gracias, Mariano, Alex, por estar con nosotros. Pero sobre todo, a día de hoy se habla mucho de métricas de calidad, métricas de seguridad. ¿Es tan importante, vosotros qué pensáis, es tan importante tener dichas métricas en los proyectos? ¿Qué os aporta o qué nos aporta cuando incorporamos estas métricas? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Bertie. O sea, es una de las reseñas más populares dice que si no medimos, pues no sabemos qué tenemos que mejorar. Y si no mejoramos, el producto se degrada con el tiempo. Es infinitamente importante medir la calidad, hacerla tangible, hacerla de cierta forma visible para que nuestros clientes tengan la confianza suficiente de que su producto dispone de bases sólidas, ¿no? De calidad y seguridad. Y por supuesto, pues se cumple con los requisitos que hemos acordado con el cliente. Al final, desde mi punto de vista, tangibilizar la calidad con métricas nos permite tener una foto clara de la salud en nuestro proyecto. Nos sirve para ver nuestra tendencia, si vamos bien o si vamos mal. Un ejemplo muy similar que lo suelo utilizar pues es el típico análisis clínico que solicita el médico pues, a su paciente. En este caso, el médico tendrá los datos suficientes para saber lo que tiene que mejorar el paciente, ¿no? Y le recetará la medicación necesaria. En nuestro caso, en Paradigma, todo el equipo de un proyecto va a ser consciente de qué acciones debería llevar a cabo y si estas acciones las estamos alcanzando o no, ¿no? A través de KPIs que hemos definido. Y si tuvieras que escoger, Mariano, esas principales métricas, o tú, Alejandro, las principales métricas desde un punto de vista de calidad y seguridad, que nunca deberíamos olvidarnos, o sea, que hay que tener siempre en cuenta. ¿Cuáles serían las que vosotros tenéis como... Esas hay que tenerlas, son las principales. Vale, bueno, pues si te parece, Mariano, voy yo con esta y al final es que hay muchos factores a medir. Tenemos los defectos encontrados, cómo encontrarlos o cuánto tiempo tarda nuestro equipo en llevar un desarrollo a producción. Pero, sin embargo, sí que entendemos que hay ciertas cosas que tenemos, ciertas métricas que tenemos siempre que tener en cuenta. Si te parece, te voy a dar pinceladas de 4 de las que nosotros pensamos que son las más importantes. La primera es el defect leakage. Esta consiste en el porcentaje de defectos detectados en la fase de producción respecto al total de defectos encontrados durante la vida del proyecto. Esta medida nos va a permitir en los proyectos tomar acciones y medidas que reduzcan los defectos y la severidad de los bugs en producción. Ahorramos costes en términos de tiempo y dinero, al mismo tiempo que mejoramos la satisfacción del cliente y del propio equipo. De esta manera, podemos tener siempre una medida de cómo de efectivos son nuestros test de calidad y de seguridad.
¿Herramientas que usamos para esto? Bueno, pues utilizamos Jira o el sistema de ticketing propio que tengamos en el proyecto en el que estemos colaborando. La segunda métrica es la complejidad ciclomática. Esta es una de las más conocidas, la verdad que es la que siempre tenemos como referencia. Y es que nos da una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa, de una aplicación. Cuanto más sencilla sea nuestra aplicación, veremos beneficios a la hora de, por ejemplo, del mantenimiento del código, la simplificación de la refactorización y luego, bueno, pues que se nos simplifica notablemente la escalabilidad del proyecto. Una complejidad ciclomática alta al final nos pone de manifiesto posibles problemas de diseño, problemas de comprensión, código espagueti, la mantenibilidad, la escalabilidad. Entonces, si te parece, te doy algunos tips para evitar que la complejidad ciclomática se nos dispare en nuestros proyectos. Lo primero, no abusar de la indentación. Lo ideal, un solo nivel por cada método. Vamos a tratar siempre de evitar las sentencias de tipo switch. Estas utilizan un montón de parámetros y el número de caminos a seguir se nos dispara. Y luego, siempre tratemos de desarrollar métodos lo más pequeños posibles. A menudo estos son más sencillos y más fáciles de mantener y probar, ¿vale? Entonces, ¿cómo la medimos? Bueno, pues la vamos a medir usando los grafos. Entonces, tenemos que tener en cuenta el número de aristas, el número de nodos y la cantidad de nodos de salida del grafo formado. Hay diferentes formas, ¿no? Hay diferentes fórmulas para calcularla. Pero siempre una medida entre 1 y 10 de esta complejidad ciclomática nos va a decir que nuestro código es bastante sencillo, que no tiene mucho riesgo. Si la complejidad está entre 11 y 20, al final nuestro código es un poquito más complejo y tiene un riesgo moderado. Entre 21 y 50 decimos ya que es bastante complejo, que tiene un riesgo alto, y si ya la complejidad ciclomática supera el valor de 50, decimos directamente que nuestra aplicación no es testeable y que tiene un riesgo altísimo, ¿vale? ¿Qué utilizamos para medir esas herramientas? Bueno, pues utilizamos Sonar o utilizamos Keyone también. Luego, la tercera métrica que quería comentaros es la cobertura de test unitarios unido además a la cobertura de test de mutación. Esta medida nos da con esta medida podemos ver la cantidad de código que es validado por nuestros test. Una primera aproximación valdría con los test unitarios, pero los test unitarios no nos dicen cómo de buenos son nuestros test. Entonces, metemos la cobertura de test de mutación para validar estos test unitarios, para ver cómo de buenos son nuestros test unitarios, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Los test de mutación lo que hacen es provocar el fallo de nuestros test unitarios frente a cambios en nuestro código. Así nos estamos asegurando que una buena cobertura de test unitarios nos da una buena calidad en nuestros test. Entonces, ¿qué herramientas utilizamos para medir esto? Utilizamos Sonar o Keyone para el tema de los test unitarios y luego esto lo combinamos con un buen framework de test de mutación, como por ejemplo Pit para Java o Mood para Python o Striker para los desarrollos en JS. Y luego ya la última y cuarta métrica que quería comentaros es el código duplicado. Al final, el código duplicado se refiere al código que aparece repetido más de una vez. Entonces, un valor bajo siempre nos va a indicar unas buenas prácticas de programación. Entonces, claro, nosotros siempre tratamos de que todos nuestros desarrollos estén asociados a reutilización de código, no a la duplicación. Entonces, Martin Fowler siempre dice que el código duplicado es uno de los grandes enemigos de la mantenibilidad. ¿Pero qué implica en que en un proyecto tengamos un valor alto de código duplicado? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues nos afecta directamente en los costes, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos que cambiar este código, va a estar repetido varias veces y lo vamos a tener que hacer varias veces. Y luego nos afecta en los riesgos. ¿Y esto por qué? Pues porque si tenemos que hacerlo varias veces, al final somos humanos y tratamos de evitar los errores, pero siempre están ahí. El factor humano siempre existe, ¿no? Joder, me parece súper interesante lo que estás contando, de verdad, Alex. Además, yo el código duplicado nunca lo he visto en ningún proyecto en los que he colaborado o en los que he estado. Nunca había ni tenido en cuenta, ni pensado, ni siquiera había perseguido o había visto cómo evolucionaba el código duplicado como métrica. Desde Paradigma, al final, intentamos adaptarnos también a las necesidades de las compañías. Entonces, yo entiendo que seguro que estas son como vuestras recomendaciones o cómo es la forma de trabajar, pero
también os adaptáis mucho a lo que os encontráis en los clientes y qué se puede llegar a marcar. Entendiendo estas como vuestras principales métricas de seguridad y calidad, ¿tenéis alguna otra métrica que resulte interesante porque por la experiencia que habéis tenido, pues también tengáis ahí en el radar y que dependiendo de empresas también las utilicéis? Sí, yo me estaba mordiendo la lengua, estaba escuchando a Alex y digo, tengo que soltarlas, que tenemos ahí unas cuantas que comentar. Bueno, pues Alex ha comentado antes algunas de las métricas pues, de las más interesantes, ¿no? Que queremos que en todos los proyectos se implanten. Pero habría otras métricas que no son menos importantes. Por ejemplo, aquellas métricas referentes a la seguridad y rendimiento. Desde mi punto de vista, una de las que deberíamos resaltar son prácticamente obligatorias, es lo que pienso yo, al menos en los proyectos que trabajamos en Paradigma, son, por ejemplo, la cobertura de pruebas de seguridad. Al final, esto es una métrica a tener en cuenta durante la planificación de un sprint y básicamente se trata de conocer el porcentaje de funcionalidad que está cubierto con pruebas de seguridad. Y principalmente existen dos formas de medir dicha cobertura. Con un análisis estático del código, pues al final se trata de un análisis que haríamos durante la fase de CI/CD, ¿no? De la integración continua y despliegue continuo que se producen en los proyectos. Pues herramientas que podemos ir utilizando pues son ArcQ y Q1, como ha comentado Alex, ¿no? Que son aquellos analizadores de código. El Dependencies Track, que bueno, pues comprueba las vulnerabilidades de nuestras dependencias. DataSecret también es otra herramienta que se suele utilizar, ¿no? Para acceder a los repositorios de código para comprobar que no se usa secretos y datos sensibles. Y por otro lado, el análisis dinámico de la aplicación, ¿no? Que se ataque directamente a la aplicación una vez que se ha desplegado y ejecutado en nuestros entornos. En esta ocasión lo que solemos utilizar son herramientas como ZAP para comprobar que no se producen ciertas vulnerabilidades como SQL Injection, Cross-Site Scripting, Scott Suite para análisis de infraestructura de cloud. Pero bueno, además de estas, existen otras soluciones, ya en este caso ya serían de pago, pues, como el uso de Akunetis o Bursuite, ¿no? Aunque, insisto, hay muchas herramientas, ¿no? Que nos facilitan la cobertura de seguridad. Otra interesante comentar, desde mi punto de vista, es la relación de los bugs o defectos, ¿no? De seguridad contra calidad, ¿no? Es un dato a tener en cuenta también en la planificación de cada sprint para poder priorizar en cada iteración, ¿no? En resumidas cuentas, se trata de sacar un porcentaje entre los bugs de seguridad que hemos obtenido de todos los bugs encontrados durante la construcción de nuestro aplicativo, ¿no? Y quizás, si me permitís, y quizás por último puedo mencionar pues, el índice de criticidad de los bugs. Para mí también es una métrica también a tener en cuenta, ¿no? Ya que indica el porcentaje de los bugs encontrados en base a su criticidad respecto al total de los bugs encontrados durante el proceso de construcción de software. En este caso podremos tener un feedback suficiente para ver nuestra tendencia de proyecto, ¿no? Tener ese histórico de que vamos mejorando y priorizar determinadas funcionalidades. En este caso podemos hacer uso de herramientas de ticketing, como ha comentado antes Alex, en las que estamos trabajando en determinados proyectos. Y un ejemplo muy extendido es el uso de Jira, ¿no? Que es una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos. Pero bueno, que es que hay infinidad de métricas, pero yo creo que desde mi punto de vista las que estamos comentando son las que deberíamos tener en cuenta, ¿no? A arrancar los proyectos. Sin ninguna duda, Mariano. Yo creo que habéis hecho siete, ocho grandes métricas que yo creo que a los oyentes les van a resultar interesantes o algunas no las pueden conocer todavía y pueden empezar a curiosear y ver un poco cómo recogerla, dónde explotarla, en qué momentos pues sacar partido o tomar decisiones, que para mí es la clave de las métricas, qué decisiones pueden tomar visualizando y estudiando esas métricas. Sí que para cerrar un poco este podcast, yo creo que puede ser interesante también que el oyente entienda cómo encajáis todas estas métricas de todos los proyectos que actualmente en los que colabora Paradigma, cómo tenéis una medida objetiva del estado de salud a nivel de calidad y seguridad de todos los proyectos. Bueno, pues bien, a nivel de compañía, lo que es en Paradigma, para cuantificar este estado de los proyectos usamos el ADN de Paradigma, que no es otra cosa que una herramienta que usamos para medirnos. Con el ADN nosotros nos medimos. Y el ADN es nuestra aplicación que ha sido creada por y para los compañeros de Paradigma. Está formado por diferentes cromosomas, como agilismo, tecnología o cultura. Hay otros, ¿vale? Pero bueno, hay un montón de cromosomas, ¿no? Y al final, estudiando el ADN de cada proyecto,
podemos identificar los puntos de mejora. Entonces, volviendo a la pregunta que me haces, además de otros factores, todas estas métricas se han tenido en cuenta para darle forma al nuevo ADN de Paradigma. De esta manera, lo que garantizamos es que el proyecto que se está midiendo cumple con los estándares de la compañía. Entonces, en el nuevo formulario se han incluido preguntas para tratar de ahondar en estas cuestiones y al finalizar lo que hacemos es proponer mejoras en los proyectos basadas en estas medidas. Vale, ¿y qué conseguimos con esto? Bueno, pues conseguimos que nuestros proyectos estén siempre en una mejora continua y, por lo tanto, dispuestos a mejorar tanto la satisfacción de los clientes a los que se les da servicio, ¿vale?, como mejorar la satisfacción nuestra propia al saber que el producto entregado cumple con nuestras expectativas. Perfecto, pues yo creo que es bastante claro el propósito de esa herramienta del ADN y cómo pues conseguís visualizar el estado en el que está cada proyecto y dónde tienen esos espacios de mejora, está claro. Y yo creo que ya tenemos que ir cerrando. No sé si Mariano quieres decirnos algo más. No, posiblemente comentar lo último que ha hecho énfasis Alex, ¿no? Que al final el ADN es como la última pincelada, ¿no?, para asegurarnos de que se está velando por las métricas de calidad y de seguridad y de que todos los proyectos pues siguen las mismas pautas, ¿no? O sea, me parece muy bien el último comentario de Alex. Pues perfecto. Oye, muchísimas gracias a los dos por ayudarnos y por ayudarnos a divulgar esta información y dar a conocer todo lo que hacemos en Paradigma y con nuestros clientes. A vosotros, un placer, Bertín. Muchísimas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.